Perfecto, bueno, ya está comenzando, ya está grabado, ya está grabando, perdón. Entonces, vamos a transmitir esta cosa. Listo. Pues nos quedamos en esto, ¿no? Justo como decía Giovanni, hicimos el cálculo del campo eléctrico debido a un plano infinito cargado o superficie cargada infinita, da igual, son sinónimos. Eh, ¿Qué hicimos con la doble integral cerrada? Pues la descompusimos en tres integrales lineales, ¿no? Correspondientes a cada una de las superficies que componen al cuerpo que propusimos, que es en este caso fue un cilindro. Lo conveniente de esto es que solamente tiene tres tapas, ¿no? Bueno, tres partes, que son las dos tapas y el cuerpo, ¿vale? También discutimos la posibilidad de haber usado un prisma cuadrado, por ejemplo, pero ya concluimos que flojera anotar seis integrales, ¿no? Que compondrían las partes o las superficies de ese cuerpo. Recuerden, estos cuerpos deben ser cerrados, si no, no sirve. ¿Por qué? Porque es una de las condiciones que nosotros tenemos para poder utilizar la ley de Gauss, que si no queda claro aquí, pues lo ponemos de nuevo acá. Esta es la ley de Gauss, que el flujo sea igual a la carga neta entre epsilon cero. Y a partir de ahí, pues nosotros encontrar el objetivo final, que es el campo eléctrico, ¿vale? Entonces, si no hay duda sobre esto, pues nos vamos directamente a trabajar sobre este nuevo cuerpo, que de hecho también es infinito, nada más que en este caso es una línea infinita cargada, ¿va? Entonces, inciso C, campo eléctrico producido por una línea infinita cargada, ¿va? Esta figura, recuerden, la tienen ahí en Moodle. Por alguna razón no me dejó quitarle el fondo, por más que lo intenté. Y pues se ve ahí con ese fondo blanco medio feo. Va. La única información que nosotros tenemos sobre la carga de esta línea infinita, que es densidad, una densidad lineal, que es justo la que ustedes tienen acá. Esa densidad lineal, recuerden, tiene como unidades Coulomb sobre metro. ¿Va? Lo único que sabemos. ¿Ok? Ahora, como todo campo eléctrico, necesitamos un punto de referencia. ¿Ese punto de referencia cuál es? El punto P que tenemos justo aquí. Entonces hay que calcular el campo eléctrico en el punto P, ¿vale? ¿Alguna duda antes de comenzar? Profe, una duda, ¿es como un como cilindro o es como una barra? Es una O barrita sin masa, pues, sin volumen. Es una línea nada más. Ahí pues, está difícil dibujar una línea así, ¿no? Pero imagínate que no tiene volumen y que es infinita, ¿no? ok, va. Gracias, ¿Va? profe. Sí, no. Continuamos con esta parte. Entonces, recuerden, el objetivo es calcular el campo eléctrico y qué herramienta vamos a utilizar. De nuevo, la ley de Gauss. Esa ley de Gauss nos habla sobre el flujo eléctrico, que es igual a la doble integral cerrada del campo eléctrico diferencial de área. Y todo esto es carga neta entre epsilon cero. Recuerden, la parte del campo eléctrico la provee la línea cargada infinita, pero la diferencial de área, ¿quién la provee? El cuerpo o la superficie gaussiana imaginaria que nosotros propongamos. ¿Ok? En este caso, pues volveremos a hacer uso de quién? Del cilindro. ¿Va? Simplemente por la comodidad de que tiene solamente tres caras. Y la condición, ¿cuál es? Ahorita vamos a ver. Déjame ver si me sale la figura la primera. No, esto es un cuadro. Ahí está. Vamos a poner este cilindro, pero hay que tener cuidado dónde. Ese cilindro debe tener, digamos, un ancho o la, la tapa debe tener un radio de, ¿dónde lo encontró bien? Ahí está, R. ¿Qué es R? R es la distancia de la línea infinita
al punto de interés. Vamos a ponerlo aquí. R es la distancia de la línea al punto P. ¿Vale? Y a su vez es el radio de la tapa del cilindro. ¿Va? Entonces, continuamos con esto. Hay que dibujar este cilindro. Esta parte, nada más para que nos dé más espacio, vamos a pasar un poquito más abajo. Vamos a ponerlo por acá y unas líneas por acá. Ok, y para darle efecto 3D, pues hay que borrar algunas cosas. Entonces vamos a borrar por acá. Y vamos a borrar por aquí también y punteado por aquí. ¿Vale? ¿Qué otra característica tiene este cilindro que no utilizamos en el punto anterior? Que ese cilindro tiene una altura h, o en este caso como está rotado, pues una longitud, pero vamos a dejarlo así como h. ¿Va? ¿Alguna duda de la figura o de la superficie gaussiana imaginaria que estamos planteando? Superficie gaussiana imaginaria. ¿Vale? Entonces, seguimos con esta parte. Nos quedamos con con esta parte de la ley de Gauss. Entonces, el problema que tenemos aquí, ¿cuál es? Que no sabemos hacer integrales cerradas. Y por eso, en el caso pasado, ¿qué hicimos, Mariana León? ¿Qué hicimos con esa doble integral cerrada? La separamos, o sea, hicimos lo de las tapas y del cuerpo. Sí. ¿Cuántas tapas hay aquí? Dos. ¿Segura? Vamos a poner lo que acabas de decir. Doble integral cerrada de campo eléctrico. Bueno, sí, ¿cuántas tapas? Perdón, sí, sí hay solamente dos. ¿Cuántas superficies componen la superficie total del cilindro? Las dos tapas y el cuerpo. Ok, entonces aquí vamos a tener tapa 1, el cuerpo, y tapa 2. Por lo tanto, nosotros vamos a tener ¿cuántas integrales? Tres. 3 integrales. Va, entonces déjame ponerlas y listo. Gracias, Mariana. Tenemos esto acá y tenemos esto acá. Listo, ya tenemos aquí nuestras 3 integrales. Ahora, hay que plantear cada uno de estos vectores. Campo eléctrico, bueno, campos eléctricos y diferenciales de área. Primero vamos con las diferenciales de área. Alicia, Sí. basados en el ejercicio anterior y tomando en cuenta que estamos volviendo a utilizar un cilindro, ¿cómo o qué dirección tiene el vector diferencial de área de la tapa 1, que es la tapa de la izquierda? ¿Qué condición debe cumplir aparte? Ah, es que justo tuve un problema con el audio y no escuché la primera parte, pero creo que esto lo vimos con grados, ¿no? De que Ajá, 180 más o menos. Si es perpendicular, ¿cuántos para grados son? paralela. Perpendicular, perpendicular. Ah, perpendicular ya del punto a la tapa izquierda. No, nosotros tenemos que plantear un vector diferencial de área. Ese vector diferencial de área, por definición, dice que debe ser siempre perpendicular a la superficie. Si estamos hablando de la tapa 1, si yo tengo que apuntar un vector de manera perpendicular a la superficie, ¿hacia dónde tendría que apuntar? Pues a la izquierda, ¿no? A la izquierda.
¿ok? Y saliendo justo de la tapa, ¿va? ¿Estás de acuerdo con lo que escribí? Sí, sí, de acuerdo. ¿Cómo quedaría el de la tapa 2? Otra vez yo, ¿verdad? Sí, Pues igual, pero para la derecha, saliendo igual, la pero tapa. para la derecha. Diferencial de área. De hecho, esta es la parte 3. Y la diferencial de el cuerpo del cilindro, ¿hacia dónde apuntaría? ¿O cómo te la imaginas? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. ¿Es la Sí. única opción? No, pues podría ser hacia abajo también, creo. Muy O bien. así me lo imagino. Sí, el chiste es como una línea que siempre está rodeando todo el cuerpo, ¿no? En este caso vamos a utilizar la opción que dijiste al final, que es la de, vamos a tener un vector aquí que apunte hacia abajo, ¿va? Entonces recuerden, de este cuerpo vamos a ponerle aquí esta curvita. Esto puede ser un vector así, un vector así, un vector así o un vector así. El chiste es que siempre tenga 90 grados, es decir, siempre sea perpendicular a la superficie, ¿va? En este caso estamos utilizando solamente el de abajito, ¿no? El diferencial de área 2 que acabo de poner, ¿ok? Entonces, déjenme quitar todo esto y continuamos con esta parte, ¿va? Entonces ya tenemos nuestros tres vectores. Se llaman diferencial de área 1, diferencial de área 2 y diferencial de área 3, ¿vale? Ahora, viene una pregunta más interesante. Carolina Castro, Sí. ¿qué dirección o cómo te imaginas que va el vector campo eléctrico en esta línea infinita? ¿Hacia dónde apunta? Am, pues no sé, o sea, si es infinito, pues no. Puede ir al infinito positivo y al negativo, ¿no? No, imagínate que es una línea y que de ella emana, de manera perpendicular a ella, Ajá. emana campo eléctrico. Mm, Entonces, ¿hacia dónde apuntaría? hacia arriba. Hacia arriba y hasta qué otra dirección también. ¿Qué posibilidades hay? Puede ser hacia arriba o abajo Hacia los lados también. también. Entonces se parece mucho al vector del cuerpo, ¿no? Al vector diferencial del área del cuerpo. Porque aquí el vector diferencial de campo eléctrico puede salir hacia acá, puede salir hacia acá, puede salir hacia acá, puede salir hacia acá, hacia allá y hacia allá. ¿Ok? Así más o menos te lo imaginaste, Carolina, como Sí. irradiando de su cuerpo, ¿va? Entonces, muchas gracias, Carolina. ¿Qué beneficio tiene esto? ¿O cuál vector vamos a considerar? Pues vamos a considerar este en particular. ¿Ok? Entonces, si nosotros alargamos este, este vector de campo eléctrico, pues nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ponerlo aquí. Vector campo eléctrico. Lo único malo es que, ¿qué? O bueno, no tan malo, de hecho, nos conviene. ¿Hay otro vector campo eléctrico? ¿Puede haber otra dirección que no sea esa dirección que rodea a toda la línea? Pues no, no puede haber otra. Como no tiene esquinas, no hay manera en la que esto pueda apuntar hacia por acá, por ejemplo. No, es infinito. Entonces solamente nos quedamos con este vector. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos justo en la posición del vector, vamos a poner aquí el 2, diferencial de área 1, pues encontraríamos que hay un vector campo eléctrico 1 aquí y otro vector campo eléctrico 3 acá, ¿vale? Todos apuntando en esa misma dirección, ¿ok? Una pregunta, ¿puede volver a repetir por qué están apuntando hacia Voy a abajo? tratar de dibujarlo por acá. Aquí tienes la línea, ¿no? Y de ella siempre sale o va a salir el campo eléctrico o va a emanar el campo eléctrico. Pero tú te la puedes imaginar, vamos a ponerlo así como en 3 dimensiones mejor.
Así. Así te imaginas la línea, ¿no? Puede salir el vector hacia arriba, puede salir el vector así de campo eléctrico, así, hacia abajo como lo propusimos, puede salir de la parte de atrás de esta línea o de esta línea acá. El chiste es que todo esto también tiene 90 grados. Es te digo, como si estuviera emanando del cuerpo en sí, ¿vale? Convenientemente vamos a utilizar solamente esta dirección porque va a coincidir con la dirección del área, perdón, la dirección de la diferencial de área 2. Pero si nosotros utilizamos o rotamos esto, pues no hay ningún problema. El chiste es que siempre va a coincidir este vector diferencial de área, perdón, este vector diferencial de área con el vector de campo eléctrico que está emanando de la línea, ¿va? Va, gracias. Entonces, Pero, profe, sí, si el campo eléctrico, bueno, digamos, apunta a varias direcciones, ajá. ¿por qué no, digamos, que apunte hacia el diferencial de área 1 y el diferencial de área 3? Ah, ya, porque ve, siempre emana de manera de 90 perpendicular del cuerpo, ¿no? Entonces no hay manera de que emana así, sino que va a salir así rectito, Ah, ok. ¿ok? No sale, digamos, desviado, Ah, de acuerdo. ¿ok? No sale con ángulo, con ángulos diferentes a 90 grados, siempre sale como en línea recta, ¿va? Va, gracias. Entonces, va. Entonces ya considerando esto, que aquí me faltó poner campo eléctrico 1, pues entonces ya podemos trabajar con esta parte, ¿no? Antes de eso, pues tenemos otro inconveniente por acá. ¿Y ese inconveniente cuál es? Que seguimos utilizando notación vectorial. Y las integrales de los vectores, pues, pueden complicar un poquito la vida, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer aquí? Hanna, Pues podemos utilizar el producto punto para hacer las proyecciones, ¿no? perfecto, hacer las proyecciones. ¿A través de qué identidad trigonométrica? Por medio del coseno. Por medio del coseno. Va. Entonces, vamos a plantear todo esto otra vez, como en el ejercicio pasado. Les gana. Esto es 2, diferencial de área 2, coseno de beta, más doble integral de campo eléctrico, diferencial de área 3, coseno de gamma. Me faltó algo aquí. Creo que ya no. Entonces, vamos a ver cuánto vale beta, cuánto vale gamma y cuánto vale alfa. Vamos al dibujito. El ángulo alfa es el ángulo que forma diferencial de área 1 y campo eléctrico 1. Entonces, Rafael, Sí, profe. ¿qué ángulo forman diferencial de área 1 y campo eléctrico 1? En 90 grados. Sí, en grados. ¿Cuánto? Perdón. 90. Creo que no escuché la cantidad que dijiste. 90. Vale. No 90 sé si se está grados. escuchando bien, profe. Tú mismo, Rafael. El ángulo que forma. Escuché un poquito cortado, pero sí alcancé a escuchar 90 grados. Ahí ya no te escucho, por ejemplo. Bueno, pues ya ni modo. Bueno, la primera estuvo bien. No sé si Entonces, se Pablo escucha, Acevedo. profe. Es un poco cortado. ¿Sí? Sí, sí se escucha. Sí se escucha, pero sí se está cortando. Entonces, mejor buena participación y ya mejor que Pablo participe ahora. ¿Va? Pablo, ¿qué ángulo forma el campo eléctrico 2 con la diferencial de área 2, Pablo? Pues pues son 0 grados, ¿no? O Muy sea, bien, con respecto 0 al... grados. Ajá, Sí, apuntan a la misma dirección, ¿no? Son paralelos. exacto. Y el vector campo eléctrico 3 con diferencial de área 3, 90 grados. Ah, no. 90. Bueno, sí. ¿Serían 90 ok, o muy bien. 270? No, 90. A ver.
Igual si ponemos 270, el resultado del coseno será igual, ¿no? Ahora, Ah, Pablo, coseno de sí. 90, Coseno de 90 es 0. ok, entonces coseno de alfa es 0. Coseno de gamma es 0 también. Coseno Ajá. de 0, 1. 1. ¿Y esto qué nos beneficia, Pablo? En que se cancelan las otras integrales. Este es 0, este es 0 y este es 1. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Sí, Y ya queda más fácil, ¿no? exacto. Listo, muchas gracias, Pablo. Sí. Entonces seguimos con esta parte. Recuerden flujo eléctrico. Entonces esto nos queda doble integral de campo eléctrico 2, diferencial de área 2. Y la pregunta importante acá. Stephanie, Sí. de alguna manera, el campo eléctrico que es generado por la línea se ve afectado si yo cambio el ancho de la superficie gaussiana imaginaria, que en este caso es el cilindro. Si yo lo hago más grande, lo hago más angosto, ¿va a afectar el campo eléctrico que genera la línea cargada? En- el radio no podría cambiar porque según habíamos dicho que tiene que estar a la distancia del punto, pero Ujú. el largo que tiene el cilindro, según yo, no afectaría. Muy bien. Entonces, si yo afecto de alguna manera ese largo del cuerpo, no va a cambiar. Eso quiere decir que el campo eléctrico no es dependiente de la diferencial de área. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con el campo eléctrico? Si no es Se tiene que dependiente de la sacar del diferencial, integral. lo sacamos del integral muy bien y nos queda esto, una integral de la diferencial de una función. Entonces, ¿qué significa esto? En pocas palabras, Stephanie. Pues que la integral es solamente el área. ¿El área de quién? ¿A quién hace referencia diferencial de área 2? ¿A qué superficie? Del cilindro. ¿A la etapa 1, a la etapa 2 o al cuerpo? Serían las tapas, ¿no? ¿Segura? En particular la diferencial de área 2 Ah, no, es al cuerpo. al cuerpo. Entonces es lo que tenemos que poner. Área del cuerpo del cilindro. ¿Alguna duda, Stephanie? No, ninguna. No, ¿verdad? Entonces, continuamos con esto. Yo tengo una Puesto duda. que... Sí, ¿qué pasó, Eugenio? ¿Podemos repetir por qué sacamos la E? Ah, ya. Este campo eléctrico 2 que tú observas acá es producido por la línea cargada infinita, ¿no? Que es la línea que tienes aquí en azulito, ¿va? Ahora, si yo modifico de alguna manera la altura del cilindro que estamos aquí platicando, la altura del cilindro o lo hago más ancho, todo eso, ¿va a cambiar en algo ese campo eléctrico? No. No, ¿verdad? Entonces, si no lo cambia, eso quiere decir que no es dependiente de la función sobre la que estamos integrando, que es que es el área 2, que es hace referencia al cuerpo del cilindro. Entonces, por eso lo podemos sacar del integral. ¿Sí, Eugenio? Súper, sí, gracias. Ah, listo. Y en este caso, como vimos que el campo eléctrico 2 es la única dirección posible que existe del campo eléctrico, ya le quitamos el subíndice y lo dejamos como campo eléctrico. ¿Ok? Y aquí sí dejamos el subíndice de A2 porque tenemos que recordar que esto hace referencia al área del cuerpo del cilindro y nada más. No estamos considerando las tapas. Ahora, continuamos con esta parte. ¿Qué nos falta hacer? Pues utilizar la ley de Gauss. Entonces, todo esto es igual a ¿qué? A carga neta entre epsilon 0. Si yo despejo el campo eléctrico, pues ¿cómo me queda? Campo eléctrico es igual a carga neta entre área 2 por epsilon 0. Y bien podríamos decir que aquí se acaba, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que recuerden que en la expresión final no debe haber referencia alguna ¿de quién?
de la presencia de la superficie gaussiana imaginaria. ¿Y cuál es el problema aquí? Pues que todavía tengo, ¿a quién? Me estorba el área del cuerpo del cilindro, ¿va? Entonces nos tenemos que deshacer de ella. Y nos vamos a deshacer de ella, pues trabajando sobre la expresión del área y trabajando sobre quién sería carga neta, ¿va? Ahora, vamos a ver cómo obtendrían el área, carajo, ahí está, el área 2. ¿Cómo calcularían? ¿Quién sería? Vamos a preguntarle a... Va, Giovanni. ¿Cómo calcularías el área de Pues al cuerpo? final es como un cuadrado enrollado, ¿no? Entonces sería pi por Muy bien. diámetro por altura. Perfecto. Entonces, lo que tú propones es, como es un rollo, o como es un cilindro, bueno, un círculo enrollado, propones como aplanarlo, en donde tendríamos un rectángulo, tendríamos h aquí, y aquí, pues, el perímetro del círculo, que es 2pi radio, ¿no? ¿Algo así, Giovanni? Sí. Va. Entonces, aquí tenemos 2pi radio por h. ¿Alguien tiene dudas de cómo salió esa área? Creo que no. Más o menos. No, Perfecto, profe. perfecto. Va. Entonces, ya obtuvimos la primera parte. Ahora, ¿quién es carga neta? ¿Cuánto vale carga neta? Recuerden, estamos hablando ahora sí de propiedades de la línea infinita cargada. Lo único que tenemos a la mano, ¿quién es? Lambda, pero lambda es una densidad. Debemos multiplicarlo entonces por una longitud. ¿Pero qué longitud en particular? Arturo Zárate. Pues la del área, ¿no? Pues la del área. ¿Cuál del área? O sea, la longitud sería En- el volumen, perdón. Ok, vamos a ver. Esa carga neta, ¿a quién está haciendo referencia? Pues está haciendo referencia a bueno, es infinita, ¿no? La línea, entonces tiene en realidad pues, infinita carga, ¿no? Pero yo estoy haciendo referencia solamente a la carga contenida ¿en dónde? A la carga contenida En el cuerpo. en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la longitud contenida en el cuerpo? H. La H, sí. Exacto, H. Ahí está. Ya no vi quién más participó, pero Arturo, ¿dudas en esta parte? No, ya no. No, va. Entonces, ya podemos sustituir todo esto acá. Y tenemos que es lambda por h entre el área que es 2pi r h. Se va la h, afortunadamente. Y nos quedamos con lambda sobre 2pi r. ¿Hay algún Profesor, problema todavía? Yo no ¿Qué entendí, pasó, Yosef? o sea, ¿por qué multiplicamos lambda por la longitud del cilindro? Ok. Entonces tenemos aquí carga neta, ¿no? Este es obligatorio. Y tú sabes que esto debe tener coulombs, como unidades. ¿Va? La única información que tenemos sobre la carga de esa línea es su densidad, que es coulomb sobre metro. Entonces, se vuelve obligatorio multiplicarla por una longitud. Ahora el asunto es, ¿qué longitud? La longitud contenida, la parte de la línea o la sección de línea que está contenida dentro del cilindro cerrado, dentro de la superficie gaussiana imaginaria. Entonces, como ese cilindro tiene una longitud h, o si tú lo quieres ver como altura, tiene una altura h, pues esa sección de la línea infinita cargada es la que está contenida. Esa es la longitud por la que yo tengo que multiplicar. ¿Sí, Joseph? Ok, sí, ya, gracias. ¿Mejor? Va. Listo. Ahora, vamos a ver, Eugenio, otra vez. Aquí estoy. ¿Le ves algún problema a esta fórmula? Me falta algo, ¿no? El epsilon 0, perdón. Ahí está. ¿Le ves algún problema a esta fórmula con las variables que está utilizando? ¿Hay alguna dependencia del cilindro todavía? El radio, sí. ¿Seguro?
Ese sí es la variable que podría causar conflicto, ¿no? Pero recuerda, esa distancia R trasciende al cilindro en realidad. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay de la línea al punto de interés. Entonces eso me habla del campo eléctrico, de un ejercicio común de campo eléctrico. Así que, aunque sea el radio de la tapa, va más allá y es la distancia de la línea al punto de interés. Por eso el radio sí lo vamos a utilizar. ¿Ok, Eugenio? Entonces no hay nada malo en la fórmula ya. Ahora ya no hay nada malo, porque digamos que la R, si yo digo trasciende, se entiende que va más allá de la simple definición de la superficie gaussiana y que quiere decir la distancia la, de la línea al punto de interés. Espero que sí. Entonces, pues entonces va a quedarnos de esta manera y podrían utilizar ustedes esta fórmula, pero, si nosotros hacemos un arreglito nada más, multiplicar por 2 arriba y dividir por 2, ¿qué es lo que va a generar? Que nosotros tengamos este resultado, 1 sobre 4pi epsilon 0, 2 veces lambda entre r. Y bueno, puede ser que no parezca algo muy útil o algo así, pero les recuerdo que al momento de meter esto a la calculadora, pues es muy fácil simplemente escribir esta cantidad, esta constante que es 9 por 10 a la 9, ¿va? En lugar de tener que escribir aquí sobre 2pi por epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12, entonces nada más este asunto de multiplicar por 2 y dividir entre 2 nos ayuda a que esta expresión quede un poquito más sencilla para meterla a la calculadora, ¿va? De que va a dar el mismo resultado, va a dar el mismo resultado, nada más esto es por practicidad. Entonces, este es nuestro resultado final. ¿Alguna duda sobre esta expresión? Ya con esto llegamos a campo eléctrico y recuerden, las unidades son Newton sobre Coulomb. Y ahí lo dejo para que apunten, no tengan captura de pantalla o lo que sea. Ay, perdón, ¿para qué lo multiplicaste por 2? Ahí ya. Para que esta fórmula, si tú la metes a la calculadora, pues puede ser un poquito más engorrosa, porque tendrías que poner 1 sobre 2pi y luego por 8.85 por 10 a la menos 12. Y todo eso en la división. Pero si lo cambiamos a esta forma que está marcada en amarillo, pues nada más todo este numerote que es 9 por 10 a la 9. Y directo a multiplicar 2 lambda entre r. Entonces nada más es por practicidad al momento de hacer el cálculo. Ah, ok. Gracias. Va, venga. Listo. Entonces, continuamos con esta parte. Ya vamos por el último cuerpo y de hecho vamos a reciclar cosas de lo que acabamos de ver. Ok, entonces lo que sigue es esto. Cilindro infinito cargado. Vamos a ver las particularidades y que algunas de ellas también vamos a recurrir a lo que vimos en la esfera para poder plantear esta respuesta. Entonces, esto es inciso D, campo eléctrico producido por un cilindro infinito cargado. ¿Va? Y por cierto, déjenme ver si tiene alguna condición. Sí, esto está hueco. ¿Y cómo sabemos que está hueco?
Vamos a poner un poquito más grande. Ahí está. Sabemos que está hueco, ¿por qué? Porque nos habla sobre, o la información que tenemos sobre su carga es una sigma. Una sigma es coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, esto está hueco porque nos da una densidad superficial. Si nos dijeran que es una ρ, pues entonces ya podemos intuir que esto tiene es un volumen, porque esto sería coulomb sobre metro cúbico. Pero como no es así, prácticamente nos está diciendo que es como un rollo de cartulina cargado, ¿va? Y que aparte es infinito. ¿Ok? ¿Dudas en esta parte? Vamos a poner un poquito más abajito. Ok, entonces, si no hay dudas, continuamos con esto. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues el análisis es prácticamente el mismo que nosotros teníamos en el cilindro, ¿cómo se llama? En la línea infinita cargada. Nosotros vamos a plantear un cilindro un poquito más grande, que de hecho también es concéntrico, es decir, que comparte la línea, el eje central de este nuevo cilindro con el eje central del cilindro ya preestablecido. Entonces tenemos esto acá. Vamos a dibujar este cilindro por acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí tenemos el cilindro. De nuevo va a tener una altura h. El radio, perdón, de esta tapa, pues es la distancia que hay del cilindro al punto P de interés. Y recuerden, en este tipo de cuerpos huecos, como el cilindro y la esfera, la distancia siempre se considera desde el centro, no desde la superficie. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen aquí una esfera, y aquí tienen el punto de interés P, la distancia siempre se considera desde el centro de la esfera al punto P. Lo mismo pasa con el cilindro. Ustedes tienen que considerar la distancia desde el centro del cilindro hacia el punto P de interés, que es justo el que tenemos por acá, y es el que define al cilindro, al cilindro que estamos utilizando, ¿no? Como superficie gaussiana infinita. Gaussiana infinita, gaussiana imaginaria. ¿Va? Entonces, ya con esto en cuenta, pues déjenme borrar esto acá. Prácticamente son las mismas ecuaciones. ¿Hasta dónde serían? Pues vamos a plantear las diferenciales de área, que van a ser exactamente las mismas. Tenemos una diferencial de área por acá. Diferencial de área 1. Diferencial de área 3. Y en este caso vamos a ponerlo otra vez hacia abajo. Diferencial de área 2. Vamos a plantear el vector campo eléctrico. Y el vector campo eléctrico, pues se parece mucho también al vector de campo eléctrico que teníamos en la línea. ¿Por qué? Recuerden, el campo eléctrico siempre emana de la superficie del cilindro hacia afuera. Entonces también tendríamos esto. Si nosotros planteamos, déjenme ver, esta parte del cuerpo del cilindro, pues vamos a tener campo eléctrico por acá, campo eléctrico por acá, por acá, por acá, por acá. Recuerden esto siempre generando 90 grados. Y en este caso, por conveniencia de nuevo, pues vamos a plantear nuestro vector campo eléctrico, o vamos a utilizar el que apunta hacia abajo, ¿va? Entonces tenemos aquí campo eléctrico, y este mismo campo eléctrico lo podemos plantear, esto quedó muy feo, así. Este mismo campo eléctrico quedaría aquí, campo eléctrico, y aquí, campo eléctrico. Y pasaría exactamente lo mismo. Anularía
las componentes o las integrales que corresponden a las tapas. Y nos dejaría el mismo procedimiento que pusimos acá. Por lo tanto, nos lo vamos a robar. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí nada más aclarar que estamos utilizando ley de Gauss y que con eso vamos a llegar al cálculo del campo eléctrico. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas de esto antes de continuar? Porque es lo mismo, que comparten, que no comparten. Y como aquí ya no le puse subíndices a los campos, pues vamos a quitárselos. Prof, una duda. Sí. O sea, los vectores, bueno, los diferenciales A1, A2 y A3, o sea, nosotros los acomodamos así, o sea, para tener cierta facilidad de saber los ángulos, ¿o por qué? Cierta O sea, es que facilidad. hace rato... ok. Es que hace rato mencionaste que el campo eléctrico pues podía ir como en varias direcciones, pero nosotros decidíamos ponerlo hacia abajo, ¿no? Pero Bueno, entonces es por facilidad. por ejemplo, si me hablas de las diferenciales de área, que es lo que te entendí, Sí. esas pues son, esta en particular, la que puse en verdecito, pues esa es la diferencial de área que hay en ese punto. Pero si yo me muevo a otro punto de la superficie, pues lo único que cambia es la ubicación, pero siempre va a apuntar hacia afuera, ¿va? Porque esa superficie de la tapa es plana. Entonces siempre debe haber 90 grados. Y la única opción que tengo es que sea un vector que apunte hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, donde yo lo ponga no importa tanto, a sabiendas de que en cualquier posición que yo elija en la tapa, siempre va a haber ese vector, pero apuntando hacia la izquierda o hacia afuera, ¿va? Lo mismo va a pasar con el vector diferencial de área 3. Siempre va a haber un vectorcitos en cualquier punto de la superficie que apunten hacia afuera, ¿va? Es por eso que elijo eso, Ok, prof. ese vector en Ya. particular. Está más claro. Gracias. Ok. Entonces, vamos a quitar todo esto de acá. Y va. ¿Alguien más tiene dudas antes de continuar? Entonces, ¿queda claro por qué me robé todo el análisis de allá arriba? Ahora, vamos a ver. ¿Qué otra cosa me puedo robar? Bueno, el campo eléctrico, de nuevo, no va a depender de la altura o el parámetro h del cilindro. Entonces, también puede salir de la integral, ¿va? Entonces, si sale de la integral solamente se queda con la diferencial de área 2 y pasa exactamente lo mismo que teníamos acá. Nada más que en este caso ya no puedo robarme hasta esta línea porque ya no estoy trabajando con lambda, estoy trabajando con sigma. Vamos a robarnos lo que sí queda y empezar el análisis con lo que corresponde en particular a este cuerpo. Copiar. Pegar. ¿Va? Tenemos esta parte. ¿Qué sigue? Pues de nuevo, levantar nuestro campo eléctrico, que es carga neta entre área 2 por epsilon 0. Y al igual que en el análisis anterior, pues el que me estorba, ¿quién es? El área 2. Esa área 2, como estamos hablando exactamente del cilindro, del mismo cilindro, pues vimos que esa área es 2pi por radio por h. Pero ahora, ¿quién es carga neta? ¿Quién sería carga neta? Madrid. Puede ser igual que el anterior, ¿no? Es más o menos igual. Nada más que aquí, bueno, el anterior, ¿qué pasaba con el anterior?
Era una lambda, que es una densidad lineal por una longitud. Pero aquí, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una sigma. Entonces, Sí. ¿por quién tendríamos que multiplicar? Por sigma. Y, o sea, sería sigma por h. Al cuadrado. Vamos a ver qué pasa. Sí, Vamos a ver estamos qué en el pasa aquí. cuadrado, ¿no? Según yo, sería por el área de superficie, ¿no? Vamos a ver, primero, vamos a desarrollar lo que dice Madrid. Él dice que es la sigma por h. ¿Qué problema habría aquí, Madrid? Mira, la carga neta, ¿en qué tiene que estar? En coulombs. La sigma está en coulombs sobre metro cuadrado. Si yo lo multiplico por h, que está en metros, nada más, pues entonces esto me sigue quedando en coulombs sobre metros. No son los coulombs que yo necesito. ¿Vale, Madrid? Ah, ok. Sí, ya. Entonces, ¿cuál sería esa área? ¿Quién dijo por ahí otra opción? Yo, profe. Yo dije que tenía que hacer algo al cuadrado. Algo, algo al cuadrado, sí. Y, muy bien. ¿Y qué opción das tú, Ana? Pues en este caso tiene que ser la superficie, ¿no? Del cilindro. Entonces sería 2pi por ¿Cuál radio. cilindro? Esta, según yo, es el cilindro exterior, ¿no? O sea, ese Eso es ya ahí. lo consideramos en Entonces sería... la parte del área 2. Ah, ok. Entonces, perdón, es el interior. Ok. Y esta idea hace referencia a lo que ya tenemos acá. Porque esta es, consideramos H porque es la longitud o el segmento de línea el segmento de la línea cargada que hay dentro del cilindro. En este caso, pues hay que considerar el segmento de cilindro cargado que hay dentro del cilindro imaginario, ¿va? Entonces aquí yo tengo que proponer, o bueno, que utilizar esta área, pero haciendo referencia al cilindro cargado. ¿Qué es lo único que cambiaría aquí? Ya tenemos la fórmula del área del cuerpo de un cilindro, ¿va? Cambiaría el radio, ¿no? Sería el Exacto. radio interior. Vamos a ponerle área, en esa letra me salió muy fea, y vamos a poner que A es parte del cilindro cargado contenida dentro del cilindro imaginario. ¿Ok? Entonces, esa área sería 2pi r por h. Y como ya habíamos visto, el radio del cilindro cargado es R0. Entonces, R subíndice 0. ¿Va? Ahora, si nosotros sustituimos, pues vamos a tener lo siguiente. 2pi R0h entre 2pi RH y esto por epsilon 0. ¿Quiénes se van? Pues los 2pi por acá, las h's y nada más. Entonces nos queda R0 entre R por epsilon 0. Y creo que ya. Coulomb sobre... No, es Newton sobre Coulomb. ¿Vale? No falta ahí ¿cómo se llama? ¿Sigma? Creo que se dice. ¿O cómo se llama esa? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Me faltó aquí. Entonces, hay que ponerlo acá. ¿Cómo se llama? Perdón. Y aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa letra? Sigma. Sigma Ah, y sería la densidad superficial. ok, gracias. Yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Teresa? Perdón, es que se me trabó. ¿Por qué salió la R0? A la R0, porque quedamos que esta área que tenemos acá es la parte del cilindro cargado contenida dentro del cilindro imaginario. Y es todo lo que marqué aquí en azulito. Esa parte, o de esa parte, nosotros deseamos obtener aquí el área. Y necesitamos el radio de ese cilindro cargado, y ese radio del cilindro cargado, pues está definido por la variable R subíndice 0. Ah, ok, gracias. De nada. Y ahora sí, pues con esta fórmula podría funcionar. Pero, como luego la memoria no nos da para
tantas fórmulas, aunque de todos modos nosotros no apelamos a la memoria porque pues, el examen va a ser como a cuaderno abierto, libro abierto, lo que ustedes quieran. El autor propone utilizar algo parecido, la misma fórmula que nosotros obtuvimos para... ¿Qué carajos está aquí? ¿Sí se copió algo raro acá? Vamos a eliminar esto. Utilizar la misma fórmula que obtuvimos para la línea, pero aplicada al cilindro. ¿Cómo podemos utilizar la misma fórmula de la línea, pero usando un cilindro? Pues a través de el siguiente cambio de variable. Y de hecho vamos a hacer hincapié en que podemos utilizar esta fórmula sin problema alguno, pero si queremos solamente acordarnos de una sola fórmula, pues resulta práctico solamente usar la de la línea. Usar la fórmula de la línea aplicada al cilindro. Y esto vamos a ponerlo aquí como un subtítulo. Veamos. ¿Cuál es la única diferencia que nosotros observamos acá? En la fórmula final, nosotros tenemos que hay un epsilon 0, es decir, nos habla sobre el lugar en el que está sucediendo este fenómeno, que en particular es el vacío. Nos habla de una distancia, que sí tenemos, existe la distancia de la línea al punto de interés, existe la distancia del cilindro al punto de interés, pero lo que vemos aquí, y es la única diferencia, es que aquí hablamos de una lambda, de una densidad lineal, y en el caso del cilindro hablamos de una densidad superficial. Entonces, el asunto está ahí. ¿Cómo pasar de una densidad superficial a una densidad lineal? Y eso lo vamos a hacer a través de un cambio de variable. Y ese cambio de variable es el siguiente. Yo tengo que igualar la lambda con... Ay, ¿cómo funcionaba esto? Según yo es con sigma. No, tengo que igualar las cargas netas. Eso sí tiene sentido. Carga neta de la línea con la carga neta del cilindro. Ahora, la carga neta de la línea, como vimos ahí arriba, pues es facilita, ¿no? Simplemente es lambda por h. Y en el caso del cilindro, pues ya lo tenemos por acá, es esta fórmula, 2pi r0 h sigma. ¿Qué es lo que yo estoy buscando para utilizar la misma fórmula? Pues que esa sigma quede en términos de una lambda. Esa lambda, entonces vamos a despejarla y vamos a llamarle lambda prima. Entonces lambda prima es igual a 2pi r0 h sigma entre h, se va la h, y ese cambio de variable quedaría como 2pi r0 por sigma. Y ya con ese cambio de variable, nosotros podemos utilizar la fórmula de la línea aplicada ¿a quién? Al cilindro, ¿vale? Esto es cosa del autor. O sea, el análisis que nosotros hicimos llega a esta conclusión, ¿va? Y no hay ningún problema, porque no hay evidencia alguna de la existencia del cilindro imaginario. Pero bueno, el autor del libro dice, si queremos usar solamente una fórmula para ambos casos, nada más tenemos que plantear este cambio de variable, ¿ok? Nosotros podemos usar la fórmula indistintamente y no hay ningún problema. Y de hecho al final vamos a escribir en qué caso aplica. Entonces tenemos dos opciones acá. Fórmulas para el campo eléctrico producido por un cilindro finito cargado. Tenemos opción 1, que es campo eléctrico es igual a R0H, R por epsilon 0, no, R0 sigma, acá, y ahí se me acaba de ir, epsilon 0.
¿Va? Ahí está. Tenemos la opción 2, que es campo eléctrico 1 sobre 4pi epsilon 0 lambda prima, bueno, 2 veces lambda prima entre la distancia, siempre y cuando lambda prima sea igual a ¿quién? A 2pi por R0 por sigma. ¿Va? Y ahora tenemos esas dos, pero, hay un problema aquí. ¿Qué pasa si yo planteo un punto de interés, vamos a ponerle PQ, sería Q, pero que esté dentro del cilindro? Ana Fisher. Profe, se me fue un poco el audio. No sé si me podría repetir la pregunta. Ok. Ahora vamos a plantear un nuevo punto de interés. Ya no es el punto P. Ahora es el punto Q. En ese punto de interés yo tengo que calcular el campo eléctrico, ¿va? Pero ese punto resulta que está adentro del cilindro. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasa con eso? Ahí pues tendríamos que ver cuál fórmula ocupar hasta cierto punto, ¿no? Pero si hacemos como el mismo ejercicio de los dos cilindros, pues pues R sería igual a RO, ¿no? O sea, al radio de, ¿cómo decirlo? Al radio interno, ¿no? Bueno, esta sería la nueva R, ¿no? Vamos a ponerle Exactamente. R2. Ajá. Ok. Y esto definiría a quién? Al cilindro imaginario, ¿va? Que podemos Exactamente. dibujarlo así. ¿Qué Exactamente. problema hay con que quede adentro? No logro captarlo, profe, perdón. ¿Te acuerdas de la... A ver, Pablo Marentes. Sí, no había dicho que el punto de interés no podía estar adentro de tu... O sea, como que tu área imaginaria no podía estar adentro de tu área real, o algo así. Ah, muy bien. ¿En qué caso vimos ese ejemplo? De los En el... tres que hemos visto. no, creo que fue al principio, fue los primeritos. Exacto. Sí, fue al principio. Fue justo en la esfera, ¿no? Sí, justo. Y tenemos aquí la nota. Dentro de cuerpos huecos, cargados y cerrados, no hay campo eléctrico. Nada más que en este caso, pues tenemos un cilindro infinito, ¿no? No está en sí cerrado, pero aplica. ¿Por qué? ¿Te acuerdas más o menos por qué, Giovanni? Sí, profe, porque no hay proyección con el delta de área y el campo eléctrico. Ok, eso tiene razón, en eso tiene razón. Porque estos vectores, vamos a dibujar esto aquí. Este vector, no, de hecho el que nos importa nada más es este vector. Diferencial de área 2, que sería la diferencial de área del cuerpo, no choca o no se interseca, ¿con quién? Con el vector de campo eléctrico. Porque recuerden, ese vector de campo eléctrico siempre sale de la superficie cargada, ¿vale? No sale desde antes, se genera en la superficie. Entonces, al no haber una posible proyección de esos dos vectores, pues entonces no puede haber campo eléctrico, ¿va? ¿Y cómo vamos a poner esto en las ecuaciones? Pues nada más que estas dos, siempre y cuando la distancia al punto de interés sea mayor o igual a el radio del cilindro, ¿vale? Entonces, la otra opción es que el campo eléctrico sea igual a 0, siempre y cuando, o siempre va a ser 0, siempre y cuando R sea menor que R0. Entonces ahí tienen ustedes las fórmulas para sacar el campo eléctrico producido por un cilindro infinito cargado y sus respectivas condiciones. Existe si está afuera, no existe adentro. Así de simple. Y si es necesario volver a poner esta nota, pues la volvemos a poner. Entonces, Profe, copiamos y lo llevamos para allá. Sí. Usted, o sea, puso que R debe ser mayor o igual a R0. O sea, ¿qué pasa si por ejemplo, el punto está sobre la superficie? Sobre la superficie sí hay.
Ah, ok. ¿Va? Así sí, si cae justo en la superficie sí hay, porque ahí sí ya habría, vamos a poner el punto aquí justito, aquí ya sí existe el vector de campo eléctrico y sí existiría el vectorcito diferencial de área. Entonces sí hay proyección. ¿Va? Justo en la superficie sí. Ok. Ok. ¿Alguien más tiene dudas de esta parte? No se les va a olvidar. En el examen, yo en los ejercicios voy a utilizar esta fórmula, la segunda. ¿Ok? En el examen ustedes pueden utilizar la primera, no hay ningún problema. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda? Si no, pues para dejarlo hasta acá. Ya en la siguiente clase también acabaríamos el temario teórico con potencial eléctrico, que es lo mismo que voltaje, y de ahí a darle a los ejercicios para que el examen quede en la semana de el 20 al 24 de septiembre. Pues, todavía no quedaría definido si miércoles o viernes. Lo más probable que sea miércoles. Y pues nada, eh, ya la siguiente semana aclaramos qué día será y listo. Ya queda todo eso, quedará agendada en la sesión de examen. Si no tienen dudas, pues nos vemos la siguiente clase, que sería viernes. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bye. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, adiós. Adiós. Profe, ¿Qué pasó, Luis? el cilindro que está hueco, nada más tengo una duda, o sea, ¿tiene tapas o sea, y es hueco por el interior o es hueco o también, o sea, no tiene tapas? No tiene tapas porque es infinito. No alcanza a tener un final para tener tapas. Ah, ok. Esa es la razón también por la que en el de la línea infinita no había campo eléctrico apuntando a la derecha o izquierda, ¿no? Exacto, porque en las tapas, bueno, digamos que en el bordecito sí habría campo eléctrico, pero como no existe borde al ser infinito, pues no se considera. Ok. Bueno, estaba analizando, en la anterior clase hicimos un ejercicio de carga eléctrica, ¿cómo se dice? Del cilindro que atravesaba, digamos, esa superficie. Ajá. Y lo proyecta ¿cómo se dice? O sea, digamos, de ambos lados. Entonces, analizando hoy con el ejemplo del cilindro, y que decíamos que dentro de los, dentro de las superficies, no hay, no hay campos eléctricos. Tengo o sea, digamos, tengo una duda de por qué, por ejemplo, en este caso del cilindro, el campo eléctrico, o sea, que es como una superficie como esta, o sea, se genera hacia afuera, pero no hacia adentro. O sea, bueno, porque, o sea, si hiciéramos un campo eléctrico que apuntara hacia adentro, o sea, llevaría una dirección contraria al diferencial de área. Sí, pero eso tendría que ser por... mira, ¿ves que este plano tiene un montón de signos más ahí? Eso sería la única diferencia, que tendría que apuntar hacia adentro, si fuese negativo, ¿no? Nada más que el asunto no cambie en nada. ¿Por qué? Porque si ese vector fuese negativo, pues pon tú, este campo eléctrico, el campo eléctrico 3, por ejemplo, apuntaría hacia acá, ¿no? ¿Y qué ángulo formaría con diferencial de área 3? 180. 180. Coseno de 180. Es menos 1. Menos 1. Entonces no habría tanto problema. Nada más sería cosa de signos y que al final el campo eléctrico te dé negativo.
Pero, bueno, ¿podría poner el cilindro de hoy? El último que hicimos. El último, no. ¿Este? Ajá. Pues, O sea, digamos, sí hay campo eléctrico saliendo hacia afuera. Eso sí. Pero, ujú, digamos, al ser una superficie enrollada, ujú. o sea, como el ejemplo de la superficie de la clase pasada, también tendría que, o sea, digamos, también podría haber oportunidades de Ah, sí, hacia adentro. sí. Pero ¿qué pasaría ahí? No Ujú. solamente se cancela el campo eléctrico, ¿por qué? Por los Por otros el puntos, ¿no? asunto. Bueno, no solamente se cancela desde el punto de vista de la ley de Gauss, en la que tienes que imaginar esta superficie extra que te sirve de apoyo, ¿no? Que es justo la Ujú. que tienes aquí. También se cancela por lo siguiente. Mira, ¿qué pasa si yo pongo este vector de campo? Oh, bueno, acá. Ahí está. Este vector de campo eléctrico. Ujú. Y estás de acuerdo que es el vector que tú planteas, ¿no? Que tienes esa idea. Sí. Pues del otro lado también va a haber un vector de campo eléctrico con la misma magnitud, Sí, ¿ok? se anularían. Se anularían en el centro. Dentro del cilindro se anularía. Entonces también, digamos, de cierta forma, bueno, con el de la superficie gaussiana, sería estilo Ujú. de si forman 90 grados y o son van en direcciones contrarias, no hay campo eléctrico. Si van en 90 grados, son direcciones contrarias, tampoco hay campo eléctrico. No, sí. O sea, en este caso, ¿no? Estás diciendo. Más bien, a ver, esperen. Es que me imaginaba, por ejemplo, o sea, de hoy, Ujú. El de el hoy. ¿Cuál de cilindro, los dos de hoy? El cilindro. el Va. cilindro. Ujú. Por ejemplo, si tuviéramos ese cilindro imaginario adentro Ujú. y dijéramos que hay un campo eléctrico, o sea, hacemos un vector de campo eléctrico, Ajá. de la superficie naranja Ujú. a ese cilindro. Pero, Ujú. o sea, o sea, digamos, O iría sea, hacia estás, arriba. estás proyectando los vectores que estarían Ujú, dentro en el cilindro imaginario. ujú, Estos. sí. Ah, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Y del cilindro imaginario, pues saldría el diferencial de área. Ujú. Pero irían, digamos, como en sentidos opuestos. O sea, cada diferencial Así, ¿no? de carga ajá, iría como contrario a. Ah, ya. Pues entonces primero piensa en lo que te acabo de decir, de los campos que se cancelan, Ujú, ¿va? Entonces, eso quiere decir que los campos se cancelan adentro, por lo tanto no hay campo eléctrico adentro, no hay vectores de campo eléctrico adentro, entonces solamente queda la otra opción que es campo eléctrico hacia afuera, ¿vale? ok, Entonces, esos son los vectores supervivientes, ¿vale? Entonces, si va. tú colocas a ese cilindro Ujú, imaginario dentro, pues no hay manera en que esos vectores de campo eléctrico supervivientes puedan proyectarse en las diferenciales de área. ¿De quiénes? De los de los diferenciales cuerpos de adentro. Ajá, entonces por eso no puede haber campo eléctrico. Ok. Sí, entonces estuvo bien, está bien la idea esta que planteas. Bueno, me hubiera ayudado a profundizar de mejor manera por qué no hay campo eléctrico. Y la idea de enrollar el plano, pues sí tiene mucho, mucho sentido. Pero sí, sí, tiene razón. O sea, ¿por qué no? Pues primero porque los vectores se cancelan adentro, dejando solamente la posibilidad de que exista afuera. Y al ser, digamos, eh, las únicas posibilidades, los vectores que están apuntando hacia afuera, dejan prácticamente inservible al cilindro imaginario que se plantea dentro del cilindro cargado, porque Ujú. no habría proyecciones de diferenciales de área. Y siempre tienen que ser concéntricos, ¿no? O sea, tanto las esferas como. Sí, porque Así. el asunto de las distancias, Ujú.
Sí, sí, lo mejor es plantear ese Es mejor nuevo manejar como cilindro, el origen, ¿no? sí, que comparten el mismo centro. Ah, profe. Y nada más de lo de lambda prima, eso sí me sacó de onda. Ah, ya. Eso de lambda prima es pura necedad Del del autor. autor. Entonces, cuando ustedes vean, yo lo hago porque Ujú. vamos a utilizar formularios y el formulario lo hizo el autor. ¿Ok? Entonces, el asunto es poder utilizar la misma fórmula que obtuvimos en la línea, nada más que aplicada al cilindro. Y la única diferencia que hay entre línea y cilindro, aparte de la referencia obvia, de la diferencia obvia que hay entre figuras, en las fórmulas, pues son las densidades de carga, que en una tenemos una densidad lineal, que es la QN que tenemos por acá, Ujú. y la otra es una densidad superficial, que es la QN del cilindro. Entonces, es ahí el chiste, igualar esas cargas netas. ¿Para obtener qué? Si la fórmula que yo quiero utilizar tiene lambda, pues tengo que obtener una nueva lambda, ¿va? Una Ujú. lambda prima, que es justo la que obtuvimos aquí. Y se obtiene a partir de igualar las cargas netas, ¿va? Entonces, Bien. ahora sí, aquí ya tendríamos una nueva lambda que tendríamos que precalcular para poder utilizarla en la fórmula de la línea, nada más que adaptada al cilindro. Pero pregunta, o sea, digamos, si calculamos la lambda, o sea, Ujú. antes, pues que tendríamos que hacer prácticamente lo de lambda, o sea, carga neta de la línea es igual a la carga neta del cilindro, No, ¿no? directamente te vas a formulazo. Ujú. Ah, ya. Sí, es justo lo Pero, que puse acá. Ir ajá, al usar formulazo y ya lambda después. sería prácticamente usar pues una densidad de carga de una línea, ¿no? Sí. Aquí tendríamos 2pi, eso está en radianes, eso es adimensional. R0 es una longitud, sería metros. Y tenemos una sigma, que es coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, metro, quita el cuadrado del metro y queda coulomb sobre metro, justo las unidades que tenemos para la lambda prima. Que no Entonces, por sería eso la encaja. misma lambda que, ¿cómo se dice? Que la de si hubiera sido una línea originalmente. Sí, no es exacto, no es la misma. Entonces aquí tenemos una lambda prima que es función de la sigma. Va, va. ¿Ok? Gracias, profe. Sale, Luis. Que tenga buen día. Nos vemos. Igual. Hasta luego.